Europea, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Mi nombre es Rocío Castrillo, soy representante para el reto 6, Europa en un mundo cambiante, sociedades y reflexivas. Y como os mencionaba, este es el cuarto de un ciclo de webinarios que hemos organizado desde la Oficina Europea para reto 6. El primero y el segundo tuvieron como objetivo convocatorias 2017 abiertas, gestionadas tanto desde Digi Research como desde Digi Connect, para lo que contamos componentes de cada una de las áreas. El tercer webinario tuvo el objetivo de hablar de una manera más general de consejos prácticos para la preparación de propuestas, tanto de vista de una coordinadora de proyectos como de un... El webinario que vamos a celebrar hoy busca el mayor conocimiento sobre este nuevo procedimiento que tenemos en Reto 6, COP, que es la evaluación a 2 fases. Entonces, de la comunidad investigadora, hemos creído necesario profundizar en cómo se preparan propuestas en un procedimiento. Para ello contamos con 2 ponentes. Martín Galán, él es coordinador de la convocatoria CULCOP de la REA, de la Comisión. Él es una persona con trayectoria investigadora, no solo investigadora sino de campo. Él es arqueólogo y ha estado varios años en campo trabajando en Siria antes de incorporarse a la gestión, a la Comisión Europea. Y nuestra segunda ponente, muchos de vosotros ya la conoceréis, es Lidia González, ella es nacional del Comité de Programa de Reto 5, con una larga trayectoria en gestión de programas y proyectos desde el CEDETI. Nos acompaña precisamente por la experiencia que tiene en Reto 5 desde 2014 en la de evaluación a 2 fases. Todos los webinarios, incluyendo este que estamos realizando hoy, han sido grabados y están siendo grabados y los anteriores están ya disponibles en nuestra página web, es horizonte2020.es, y este cuarto lo estará en días, semanas. Antes aprovecho esta pequeña introducción para haceros llegar información, servicios que damos los puntos nacionales de contacto, los NCPs, a los que estáis ahora en bar mencionado como puntos nacionales de contacto. Trabajo yo misma junto con mis compañeras Mar Mesas de Oficina Europea y Carolina Rodríguez de Conocimiento, y las tres nos repartimos de resolver vuestras dudas y atender vuestra preparación de propuestas. En concreto, para coordinadores, hacemos asesoramiento sobre el encaje de la idea de proyecto en un estado muy inicial de la misma, y también hacemos lectura de propuestas en un estado ya más cercano a la fecha de entrega, a la fecha límite. Marcamos una fecha límite de respuestas hasta 3 semanas antes de la fecha de cierre. Convocatoria que cerramos el 2 de febrero, pues 2 semanas antes sería hacia el enero, precisamente para darnos tiempo y poder daros comentarios variados y que supongan un valor añadido dentro de vuestra propuesta. También realizamos, sabéis, varios talleres de preparación y escritura de propuestas, específicamente para coordinadores, en las que intentamos desgranar paso a paso lo que es el formato. Realizado talleres en Bilbao, en Sevilla, en Tarragona, y este viernes, el 16 de diciembre, tendremos el último taller en Madrid. También para más información, si tenéis interés, toda la información está en nuestra página web, es horizonte2020.es, y también de consultas de forma general. Para socios, el principal servicio que intentamos dar es ayuda, el apoyo a la búsqueda de socios a través de los servicios de la red Net for Society
que es la red europea en la que trabajamos los puntos nacionales de contacto de los distintos países. De nuevo, intentamos asesorar sobre el perfil para ser publicado en las redes y la resolución de consultas de manera general. Sí, aunque no es definitivo, adelantar que estamos en proceso de definición de un servicio de apoyo para las propuestas en segunda fase. Como decía, esta es la primera vez que desde Reto 6 tenemos fases y estamos definiendo un formato de ayuda específico para españolas coordinadas por españoles que superen la primera fase y empiecen o que estén en proceso de preparar la propuesta completa para su evaluación en segunda fase. Todavía no tenemos este servicio. Os invito a que estéis al tanto de nuestra página web en la que sacaremos información antes de la resolución en primera fase. En cualquier caso, os invitamos a contactarnos para cualquier cuestión que os pueda surgir. Esta es nuestra página web, como os lo hemos mencionado, es horizonte2020.es, es el portal único para Horizonte 2020 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que gestionamos tanto desde el CEDETI como desde la Oficina Europea. Aquí publicamos todas las actividades que vamos teniendo y si veis en el cuadro de rojo de abajo hay la posibilidad de inscribirse en listas de distribución solo interés para precisamente discriminar la cantidad de información que publicamos desde aquí. También para los que queráis la primicia, además de la página es horizonte2020.es, tenemos el Twitter, es horizonte2020, en el que también podéis seguir nuestras actividades. Y yo sin más con esto acabo, es la presentación que quería hacer. Para cualquier consulta que os surja en estos meses que quedan de trabajo, os dejo nuestro email, es un email común en el que contestamos las 3 puntos nacionales de contacto, sociedades.h2020@oficinaeuropea.es. Voy a dar la palabra a nuestro Rodrigo. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Simplemente mi asistente IT, la presentación en la pantalla. Creo que tardará unos segundos. Aquí está. ¿La veis? Sí, cuando quieras, Rodrigo. ¿La veis, no? Bueno, muy bien. Explicado, vamos a tratar de la evaluación. I'm sorry, I had completely forgotten, but the agreement with my head of unit was that we would do the presentation in English, and then later on we can have all the questions you want, all the questions you want in Spanish. We will start with the presentation as it's here in English. So we will first say that we are going to talk about the two-stage evaluations of cultural cooperation 2017. But as you know, Challenge 6 is articulated around 4 different calls, which do not have two-stage evaluation. You have co-creation with 34.5 million of euros having 5 topics, reversing inequalities with 4 topics and 9.5 million. Cultural cooperation, which is the one that we are going to talk about here with 11 topics. And engaging in topics and as said here, we are going to concentrate on stages, which is cultural cooperations. The most, we will see that 2 stages is going to concern the biggest part of cultural cooperation and not all. This call is for understanding Europe and promoting the European public and cultural space. Understanding Europe is a sine qua non condition for in the future, thus fostering truly reflective societies in Europe. A better understanding of Europe's cultural, social unity and diversity of its past will inform the reflection about present challenges, opportunities, and help to find solutions for shaping Europe's future. Should be dedicated to the old and universal design,
in relation to role that technology can play in promoting this better understanding. This is the main philosophy and the core of cultural cooperation that are included. Okay, in this table you have the different the different topics of cultural cooperations. As I told you, the most of them are two-stage, except cultural cooperation 11 that you can reach, understanding the transformation of European public administration. Administration. But I really want to bring your attention in this slide because it's important for something that we are going to explain later. As you can see, a lot of topics 1 to part of cultural cooperation 6, they are not in order here in the slide, because if you look at the yellow, this is important to understand this for what we are going to explain later. You have many topics, the topics that are all sharing a single budget split of 27.5 millions. You have another budget split of cultural cooperation 9, if you go lower down, with 9 million euros, and if cultural cooperation 11, which is not two stages, but having a budget split of 7. Important for what we are going to see later. For instance, to give you one example, the budget split are competing with each other. The proposals with another among each other, but not against the others who are in a different budget split. But we will come later to that. If you see the type of, most of them are RIA, research and innovation. To that later also, and you can see the, I don't see if you can see it well because it's this window of that, and now I'm moving it to contribution is written in the Word program. Everything that is in this program, for instance, Operation 1, democratic discourses and rule of law, it is recommended in the Word program that the project can accomplish the objectives with 5 million euros, which does not mean that projects that are under that sum can be accepted and even be evaluated in a positive way. Let me try to. No, it's passing. But here we are going to concentrate on these topics that are here, because these are the topics that are going to be managed by the agency. Other topics that are not here are going, but not in this one, are going by the general directorates or RTD or Connect, but I'm going to concentrate in the topics that we are going to manage, which are the ones that you and are two-stage evaluation. Because as you can see, even if we manage it in REA, it's one stage. The rest of them are two-stage evaluations, so we are going to concentrate on those research and innovation areas. We will come back to that later. If some part of this schedule that you can see for the two-stage, first stage with a core February, that is not going to change. You have for the first stage the remote evaluation that is scheduled between the 6th of March and the 17th of March. That might change depending on the number of proposals we get. The time of the remote evaluations could be longer. Is on May. So we'll receive an invitation letter to submit a full proposal for the second stage.
is on September the 13th. The remote evaluation approximate October, then between October might change, depending again on the number of proposals. Between the 6th of November and the 10th of November, the panel meeting, for those of you who do not know, come to Brussels and they try to solve complex cases. For instance, proposals that have exactly it is explaining in the work program, is explaining how they are prioritized. Also proposals that might have some complications, the participation of third countries that is not completely sure, discussed during the panel, or any issue of the participating. So the panel is going to is going finally to endorse the final ranking list. The time to November 28th. Here you can see an overview of the two stages. Both are against a series of award criteria. For each short outline of the proposal, checked for eligibility and admissibility. You can see the eligibility and admissibility and C of the joint program. Please take into account that the work program gives information you need as it needs to be done. So I would advise you to read in the general phase the topic you want to apply, and then the general annexes for some issues like accessibility and a lot of other information which is interesting for. After the eligibility and admissibility check is done, 10-page proposals of the first stage are only against the award criteria excellence and impact. Of impact will be taken into account. So once the first stage is done, the proposal having in each of the criteria 4 or 5 points as to the second stage, but also taking into account, look at this phrase that is, it might be a little bit complicated to understand, but I explained before what a budget split is. Overall threshold is for it to remember that in the different budget splits, proposals are competing with each other. So for each budget split of the ranking list is set at a level that allows the total requested budget admitted to the second stage to be as close as possible to the available budget. If we have for the first budget split, slide is 27.5 million. So the number of proposals, the second stage, not only they have to have 4 out of 5 points, but the number is defined by the quantity of proposals sum of budget split. This number of proposals defined, that line is placed in the general ranking list. So if this is a little bit difficult to, so those go to second stage, where you can present a full proposal. I still checked again for the eligibility and admissibility find in the Annex B and program. And now in this case, the second proposal now is as a normal evaluation,
all the award criteria of excellence, impact, and implementation. This is more like to be accustomed to face. So, why is not my... Okay, so let's go now. Maybe this slide can be a little bit redundant, but I think that this would be good now that we go into a stage. A stage short outline proposal of 10 pages. Award criteria and impact. Excellence, as you know, all the award criteria have different sub-criteria. So for excellence, the short proposal will be assessed against all the sub-criteria. But for impact, assessed only in relation to the expected impact presented in the work program. But for this first stage, this is the that is going to be taken into account. Don't worry, we will later on in this presentation. Also, for this short outline proposal, there are things that it does not cover, like the detailed work plan for the second stage, and in the first one of 10 pages, plan for exploitation and dissemination of the results, which is obligatory for the second stage proposals. The threshold here, as I said, is for both individual criteria has to be 4 out of 5. And now that we have explained how the general threshold, but if you still have the questions, we can come back later. So the overall threshold applying to the sum of the 2 individual scores. The 2 individual scores are going to place in the ranking list. Ranking is placed there. The general level such that the total requested budget of the PRU is as close as possible to 3 times the available. Is 1.4, 3 times the available budget to account the proposals who are highest ranked line when we arrive to a number of proposals whose not close to 3 times the available budget, but in any case not less than 2.5 of the budget. Well, if this is not clear, we can. Later you can ask all the questions. So I have my we're portal in a call. In general lines, and the main issues are very similar to one stage, but the difference I'm explaining you here, the different stage, you look for the topic you want to apply, and as usual, you click on Start Submission, and then you will find, as in a normal evaluation, a part A and a part B. A part A that you fill online, and a part B that you download. The difference for is that you have to put only the global budget of the proposals. You do not need to put a detailed budget for participants. And I just said not a detailed budget for participants. For the part B, when you download, you are going to see that it's a part of it that is marked by brackets. So you have only to fill that part that is marked by brackets, taking into account that you cannot go beyond 10 pages. That part in brackets includes the title of the proposals, all the points of the criterion, because they will be assessed against all the sub-criteria of the criterion excellence. And in impact, when you go to the, you will see that only point 2.1 is put into brackets, which is expected impact. The rest is not in brackets, so you don't have to fill it for a first stage proposal. This point
2.1 will be assessed against the sub-criterion dealing with the expected impact mentioned in the work program for that specific topic. Excuse me. Then, the successful stage 1 proposals, after the evaluation is made, they will receive an invitation letter to go to stage 2 and to present this at the second time. They will receive a more technical message from SEP. SEP, the Submission Evaluation Proposal System, is the IT tool. That mail that they will get from the IT tool will give them the link to the participant portal, and so they will find the short proposal that they had submitted before, but now this time will be in draft. So the successful applicants will be able to complete it and to make it into a full proposal. The successful applicants of stage 1, at this point, they will not receive the evaluation summary report. The information that they pass to the second stage, create a full proposal. The evaluation summary report will be given later with the feedback to the applicants at the end of stage 2. Anyway, there will be a journal of the applicants that at this point explain you how will be the content, but we hope to put information making comments of how to improve the proposal, the second stage. And also there will be the threshold applied that will be published in the core info. The threshold, as I told you, some marked by the proposals that are 3 times the budget split. The participant portal, we will put where that threshold was placed. We will not pass to the second stage. They will results of the evaluations with the evaluation summary report. And stage 2, it's a full proposal. So those of you who are entering now in a territory that you know better. Very important. You are passing to stage 2 because your short proposals has been evaluated in a positive way. So the golden rule, you should not make changes. And this is what this slide is about. The full proposal must be consistent with the short outline proposals and may not differ substantially. No obvious change concerning a substantial part of the proposed project can change from the first stage to the second stage. In case there is indication given by the applicant for changes at the second stage, will be very carefully examined. We have here some examples about major changes and changes that are not substantial difference. You can find at the top 2 examples of changes that are not substantial difference. For instance, absence of 1 or 2 of the partners that had been mentioned in stage 1. Okay, the important thing is that the general concept of the project, which was given a good score in the excellence and the impact, so that general concept must not change. So there might be for some needs that have to be explained in some members of the consortium, but we have to make sure that in general these changes, even if we do those changes, the impact still stays the same, the excellence assessed in a positive way keeps the same, so, and does not bring any change in the operational capability. For giving an example, I don't know how many of you are in my world of archaeology. Imagine that you are doing a proposal about the trade of pottery in late Rome, and so imagine that you are necessary a laboratory for analysis of paste, because you are going to find there the origin of the paste, and it's part of the whole. In the second stage, this laboratory has disappeared, and you have an NGO explaining that
in the 4th century AD. Obviously, what the NGO is doing could be related, but the core part of the analysis is a substantial change. You can, with no substantial difference, you can change the coordinator within the consortium, and also you have to justify how with a new coordinator the impact and the excellence that was assessed can still continue to be relevant. Examples of substantial difference. When the substantial basis or methodology has completely changed, then we cannot admit it. Activities of the work have been significantly altered, or when the expected impact no longer corresponds at all to what's set out at stage 1. That cannot be accepted. As I said, we are dealing here, for those of you who are not familiar, and the different type of actions, which can be the coordination and support actions that have a specific, the innovation actions, and the research and innovation actions that have the characteristics that I have here, and which is more similar to what we could call traditional research, because they are publishing new knowledge or to explore the feasibility of a new or improved technology, service, or solution. These actions may include basic and applied research, but pilot activities aiming to show the technical feasibility in amendment. For this kind of demonstration of pilot activities of a product that needs to be tested in a near operational environment, there are other kind of actions. Now here we are on research and innovation actions with the main goals, the ones that you can find in the 2 points at the top of the slide. As I tell you, I will show you the criteria that are going to be used for a stage. As you can see, are all the sub-criteria of excellence. The clarity are dealing with the concept and with the methodology, so all the interdisciplinary aspects we assess as in a normal proposal. But in the impact, the only sub-criteria that will be assessed in the first stage is the extent to which the outputs of the project would contribute to each of the aspects mentioned in the work program and the relevant program. You see that topic, the topic you are interested, and then you will find the expected impact for that topic, and that what you have to take into account in order to have a good evaluation of your criterion impact. The second stage proposal will be evaluated against all the criteria that are to be applied to any research. Be careful. Some people mistake the criteria because they look into the criteria of an innovation action, of a support action, coordination and support action. When you go to the work program and you see the criteria, and make sure that you look at the, I mean, if you are applying, we are talking about, that you see which are the criteria of the research, which are the ones that I'm showing here in this slide. The Commission wants to provide all the possible to make applicants to present a good proposal. So all that information is in the participant portal. Horizon 2020 online manual and additional documents at the participant portal. When you go to participant portal, you tick on Social Challenge 6. You will see there the different calls that are open, that you are interested in this case, cultural cooperation. You will see the different topics that are open. Then you click in the topic you are interested, and you that I have in this slide. As you see,
You can have the topic description, the topic conditions and documents, the countries that are applicable for funding, all the eligibility and admissibility conditions, things relating to the evaluations, the timeline, the provisions and templates. Is very important that you see what you have to fill and also to see in which stage you are. First stage, 10 pages. Second stage, 7 information. You find it in the templates. About the open access, and you even have there the work program and the general annexes. So topic you want to apply, please, and you will find everything that I'm saying now and even more information. Even for more information, you can download the Social Challenge 6 work program in this link. Information about the evaluation in the last link I have in this slip. So, thank you for your attention. You can ask now. Muchas gracias por tu presentación. De que en inglés es también para luego poder poner a disposición del resto de la comunidad la presentación que nos, también para los que se hayan podido conectar, que no se sientan completamente cómodos en español, quieran tener la información en inglés. Organizar el turno de preguntas es de la siguiente manera. Vamos a presentaciones, después de la de Rodrigo y después de la de Lidia, preguntas concretas sobre los contenidos de la presentación, y dejaré un turno de comentarios más generales o surgir en la preparación de vuestras formas de hacer preguntas. Una de ellas es levantando la mano en el sistema, de manera que os abra el micro y podáis expresar vuestra pregunta directamente, tanto en inglés como en español. La manera es escribiendo la pregunta a través del sistema, hacerlo de esta manera. Mismo una mano levantada y 4 preguntas por escrito. Si os parece, eso no quiere decir que no tengamos más oportunidades de hacer preguntas a Rodrigo, que nos acompañará hasta final de la sesión. Empezamos, si os parece, tenemos 2 manos alzadas. Empezamos por la pregunta de Emilia Gómez Gutiérrez. Emilia, ¿puedes oírnos? No, parece que no. Parece que no puede escucharnos. Bueno, si os parece, mientras soluciona la conexión, palabra a la siguiente pregunta, Cristina Portales. Hola, sí, yo os oigo, ¿me oís? Sí, yo. Adelante. Sí, sin problema. Vale, perdón. Vale, Rodrigo, mira, respecto a la RIA, que tiene que, bueno, había una frase, ¿no? Limited demonstration or, ¿no? Pero sí que es verdad que este tipo de propuestas que tenemos que trabajar la gente de las TIC o con gente de humanidades, etcétera, sí que de alguna manera tenemos que incluir al usuario final y hay que hacer una serie de pilotos, etcétera. ¿Cuál sería el balance óptimo en cuanto a esfuerzos o a presupuesto que se puede destinar en este tipo de convocatorias para los pilotos? Estás entrando en estos casos exacta y en las que lo que tenemos que ver cuáles son los objetivos del Work Program, porque por ejemplo si tuviéramos una Innovation Action o some Coordination and Support Action, el Work Program te dice exactamente el peso de este tipo de acciones en las que tienes que hacer una pilot of demonstration in near operation. Está claro
eso. Ahora bien, en una Research and Innovation Action, prioridad, he puesto por una diapositiva, no sé si la veis, Sí. no sé lo que veis, donde la prioridad es New Knowledge, o sea, está tan básica como investigación aplicada en un concepto más relacionado con el principio. Entonces, evidentemente que, como dice, may include basis and applied research, but and pilot activities. Entonces, perdona, siento no poder ser mucho más, si te digo que estamos en estos terrenos tan borrosos en los que no hay ninguna ciencia exacta, pero entonces tendrías que ver en el Work Program qué actividad que presentas cumple mejor cuáles son los objetivos del Work Program, porque si vas a Innovation Action, te va a decir que tienes que poner más acento en la aplicación de los resultados de tu investigación. Por tanto, no quiere decir que no se pueda hacer un limitation of pilot activities, pero el peso tiene que ser, como te dice la frase, limited, porque lo que tiene que primar es la primera parte, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos del Work Program. De acuerdo. Y entiendo que temas de difusión no entraría ahí. O sea, una cosa es, ¿no?, de la herramienta. Difusión, la comunicación. Perdona, Rodrigo, para no hacer preguntas específicamente relacionadas con la evaluación a 2 fases, y tenemos bastantes preguntas específicas, sí que podemos volver al tema en el debate posterior. En cualquier caso, contactar a los puntos nacionales de contacto para poder incluir o no incluir una RIA, que es una consulta general a menudo. Tenemos ahora, se van levantando más manos. Por mantener un poco el orden de llegada, voy a dar paso a las preguntas que tenemos en escritas, que son varias. Si te parece, Rodrigo, te las para anotar y las respondo. Déjame coger papel, perdona. De una en una. Vale, muy bien. Intente ser cabida al máximo número de consultas posibles. De acuerdo. Pregunta la primera, Felipe de Llanos. Es la propuesta que se presenta en los diferentes tipos. Esto voy a volver a poner la diapositiva. Entonces, en la parte A, en la primer stage, es que tiene que ser not a detailed budget by partners. En la primera parte, en la primera stage. En el segundo stage, sí, evidentemente tiene que haber todo el budget explicado como... La pregunta es por tipo de gastos, si son gastos de personal o other direct costs. Esto no hace falta fase, ¿no? Vamos a ver. Te voy a decir, no, pero lo voy a verificar para estar más seguro. Entonces déjame tomar nota. Perfecto, porque la pregunta en concreto va sobre tipos de gastos. La segunda pregunta... Perdonadme, ¿puedo hacer una González? Y la respuesta es no. Global, sin desglosar ni por tipos de gastos. Gracias, Lidia. Voy a pasar a la segunda pregunta. Ana Martín también comparte de forma parecida a Carmen María Felipe de Llanos, es sobre el alcance de los minor changes, minor changes. Entonces pone el primero sobre la normativa, dice que 3 socios mínimo de 3 países distintos, pero la realidad es que los proyectos tienden a ser hacia... Entonces, ¿es un minor fase 7 socios más? El segundo caso sobre variar el presupuesto para ser considerado
Por ejemplo, una variación del presupuesto puede ser minor change. Estos son los dos casos. Sí, vamos a ver, lo que estás diciendo de eligibility, porque para ser elegido una proposal tiene que tener por lo menos 3 socios de un Estado miembro o país asociado. Entonces, otra cosa es la descripción que hagas en 10 páginas de lo que quieres hacer, por lo tanto, conviene de task que sea creíble, acto y que pues, sea realizable conforme a... Entonces, si pones 3, es que es caso por caso también, si tú pones 3 y de repente has añadido 7 y entonces cambia totalmente la manera de presentar el proyecto, pues entonces a lo mejor puede ser considerado que lo que estás presentando, la segunda propuesta, es como... por lo tanto, ya te digo, for essential state will be careful examined. Los cambios en el consorcio no sean grandes, pero por ejemplo también incluso para la primera evaluación, si tienes partners, porque son los mínimos partners, entonces claro, los expertos se pueden decir cómo va a llegar a hacer esta propuesta tan ambiciosa con solamente 3 partners, o no sé si capacidad y la operation capacity para hacerlo. Entonces, depende del número, sino depende de la distribución de las tasks, porque por ejemplo sobre esto estuve hablando con una call coordinator que ha trabajado bastante tiempo en Student Thesis, entonces me dijo, mira, una cosa que hay que tener en cuenta, la capacity del proyecto as a whole tiene que seguir demostrando en la segunda stage que lo que se ha prometido hacer, hay cambios de una manera que se puede poner en duda que la operational capacity que se prometió en el primer stage no puede ser realizada en la segunda stage, entonces muy probablemente incluso la evaluación será negativa. Por lo tanto, no te podría dar un número exacto de no pueden cambiar, pero tienes que tener en cuenta que lo que estás prometiendo y la operation capacity de y las características del consorcio que te pueden permitir un proyecto con una excellence que ha sido evaluado y con un impacto no tienen que cambiar de manera que luego ya no sea creíble lo que has puesto en la primera. No sé si queda claro. ¿Es minor change o no? Eso te lo voy a preguntar porque en este momento tendría que hablar con la gente de los budgets. Entonces eso ahora te confieso que realmente, porque no lo he mirado, las fuentes para esta presentación han sido el BADM y el World Program y no información tan concreta sobre el budget. Pregunto. Ya. La pregunta minor changes, la anoto. Puede cambiar el budget. Vale. De Mar García es sobre la extensión del formulario de 10 páginas y con 10 páginas. La pregunta es si es de iguales entre Excellence y Impact, 5 páginas para cada una. Entras en entras en el Word Program, entonces cuando haces clic en el template, no sé si lo habéis visto, te aparece, como he dicho, lo que está. Entonces, y como he presentado primero, vamos a para el primer evaluation criteria tienes todos los subcriteria y el segundo evaluation criteria un subcriteria. Entonces es el applicant el que tiene que decidir de qué manera puede address todos los subcriteria de excellence el impact. No hay reglas tampoco. Yo creo que bueno, que lógicamente si en el primero tienes 1, 2, 3, 4 subcriteria y en el segundo tienes un solo subcriteria, sería lógico
emplear más para los primeros, pero también cada una propuesta es un mundo. Si tienes una capacidad de síntesis buena que puedes explicar el impacto que puedes explicar los primeros al espacio, entonces puedes ir. Son reglas, o sea, no en este momento lo único es rellenar lo que está en brackets, address todos los subcriterios, demostrar lo que te están pidiendo. Tenemos otra pregunta de virtudes en la primera fase. Si se reclama, Sí. ¿habría posibilidades de entrar en la segunda fase? Se puede, en todas las calls de la Unión Europea hay una posibilidad de hacer un redress. Ujú. Entonces, luego el redress se tiene que motivar. ¿Cuáles son los motivos del redress, de la reclamación? Perdón, para la gente que no conozca la palabra redress. Lo que pasa es que cuando se dan los resultados, dicen las fechas y se dan, porque claro, tampoco lo que se puede es dejarlo pasar y pasar y pasar y hacer tu redress 2 meses después, cuando ya estamos metidos en la segunda fase, ya porque ya sería muy difícil, no, ya sería prácticamente imposible. Pero todas las evaluaciones Horizon 2020, perdón, que yo conozca, a lo mejor puede haber algún, el ciudadano tiene absolutamente derecho a nada de por qué, siguiendo el procedimiento que se explica al dar claro, pero hay que hacer dentro del límite porque entonces no lo podemos seguir, claro. Vale. Voy a pasarte ya las últimas para dar también el tiempo a Lidia. Las últimas preguntas son de varias, algunas ya no hace falta que volvamos a la idea. ¿Se evalúa el consorcio o solo la hemos mencionado? Para el budget solo hay que dar el total sin más detalles. Y la otra pregunta, ¿en qué momento se supone que va a empezar el proyecto? ¿En qué mes? Una forma de adjuntar cartas de apoyo en la primera fase, algo que es tan habitual cuando hacemos la propuesta. Para los fellowship se presentan individual Marie Curie Fellows, pero en los consorcios no se presentan cartas de apoyo, porque además es una individual Marie Curie individual fellowships. Tienes entre las posibilidades de upload documents, tienes la posibilidad de upload. Lo hemos hablado, es una de las preguntas que me hiciste antes de estar aquí. Yo no conozco la posibilidad de hacer cartas de apoyo más que en las individual. No conozco cartas de apoyo en un consorcio, porque la individual de Marie Curie es un fellow, es un investigador que está presentado pero para los normalmente no se presentan cartas de apoyo. Bueno, pues si os parece vamos a cerrar esta primera parte de preguntas para 3 personas que tenéis las manos alzadas y alguna pregunta que saque para responder también por escrito. Las recuperamos después de la presentación de Lidia para no demorarnos en exceso. Perdonad que voy a salir en el ordenador ver la presentación de Lidia. No sé si sois vosotros que tenéis que hacer algo o tengo que llamar. Sí, voy a cambiar ahora la pantalla. Es un error. Sí. Creo que ya lo veo. Perfecto. Que tenéis la pantalla de Lidia, ¿es así? Lo veo. Ahora sí. Esperad. Aquí. ¿Se está viendo mi pantalla? Yo la estoy viendo, sí. Muy bien. Pues entonces, Lidia, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, buenos días a todas las que estáis siguiendo este webinar y dar las gracias por la posibilidad de añadir mi pequeño granito de arena a este tema que
al menos en el reto social 5, que es en el que yo llevo trabajando desde principios de Horizonte 2020, para nosotros no es una novedad. Tanto Research and Innovation Actions en 2 etapas desde el inicio de H2020, desde 2014. Y alguna pequeña experiencia tenemos y es verdad que también ha habido en este tema de la presentación y la evaluación en 2 etapas. Y yo lo he llamado así, presentación y evaluación en 2 etapas, porque son las 2 cosas. Se presenta algo diferente en la primera etapa respecto a la segunda y se evalúa algo diferente en la primera etapa respecto a la segunda, aunque están íntimamente vinculados, como ya ha comentado Rodrigo. La presentación que vais a ver a continuación es en común con la de Rodrigo, no puede ser de otra manera, pero he intentado destacar algunos aspectos quizá más prácticos, o sacar algunas pantallas o algunos ejemplos que os muestren que realmente esto no es tan diferente de lo que hasta ahora habéis visto los que ya tenéis experiencia en la presentación de propuestas en Horizonte 2020. Bueno, puntos que voy a tocar en la presentación están aquí recogidos. Una información general que enlaza con el final de la presentación de Rodrigo y es remarcar dónde está toda la información relativa a Horizonte 2020, a los topics, pero a la presentación de 2 etapas, a las evaluaciones o a las plantillas. Evaluación de la fase 1, más bien, de la etapa 1, más bien, la presentación ya, esa primera idea. Un par de cosas a tener en cuenta y al final una recomendación. A ver, afortunadamente, y lo digo de una manera muy clara, prácticamente todo lo que ha comentado Rodrigo y lo que está en el portal del participante, en diferentes lugares, pero está disponible. Y quiero destacar 2 puntos dentro del portal del participante. Por un lado, el H2020 Online Manual, luego vemos un par de pantallazos para demostraros a lo que me refiero, y la parte de las Frequently Asked Questions, las preguntas más frecuentes, que ahora mismo están, ahora mismo, la semana pasada, el viernes, estaban en 900. ¿Y por qué quiero llamar la atención? Preguntas que habéis formulado o que también me han llegado a mí sobre la presentación de esta primera etapa están ya recogidas. Quizá están recogidas relacionadas con alguna convocatoria de la temática de NMBP, que también tenía topics en 2 etapas, pero las respuestas que se reflejan ahí son generales, porque las reglas de presentación en single stage, en una sola etapa, o en 2 etapas, en 2 stages, no cambian. Topics del reto 5. Las reglas de presentación y evaluación son comunes. Luego, las respuestas que aparecen reflejadas en estas preguntas que aquí aparecen son de perfecta aplicación también a los topics que vosotros tenéis en el reto 6. Y de hecho, más adelante en mi presentación veréis que hago referencia explícita a estas preguntas y a estas respuestas porque creo que son de bastante utilidad. En el caso del Online Manual de H2020, la verdad es que ha ido desde el inicio muchísimas cosas, se pueden hacer un montón de consultas y hay un montón de información que se puede consultar en este Online Manual. He señalado aquí en rojo precisamente la parte de presentar una propuesta porque desde ahí se pueden encontrar los enlaces y accesos a los manuales de presentación de los pantallazos y también las ayudas del IT Helpdesk, las ayudas para la presentación de las propuestas tanto en una sola, creo que puede ser también interesante o puede ser útil en caso de alguna duda para un primer vistazo casi inmediata. De lo que son, digamos, los mecanismos de presentación de las propuestas en una o en 2 etapas, no evidentemente del topic, que eso es específico de vuestro programa de trabajo.
Y, por supuesto, en el portal del participante, todo el tema de los documentos de referencia de las plantillas generales que aplicarían para las acciones de investigación e innovación, y también los Evaluation Forms, que son también a las RIAs y a las CIAs, a las Research and Innovation Action y a las Innovation Actions, que son comunes para ambos casos. Yo he señalado, de todas maneras, dentro de los programas de trabajo, algo que presentación y que yo creo que es muy importante, y es: normalmente, cuando uno está trabajando o quiere presentar una propuesta a Horizonte 2020, se centra en su programa de trabajo y se centra en el topic. Y nos olvidamos de estos anexos generales al programa de trabajo que, como decía Rodrigo, contienen un montón de información que puede ser de cara a que nuestra propuesta se presente no solo con la excelencia científico-técnica esperada, sino que cumpla además los criterios que nos está marcando Horizonte 2020. Estoy hablando de las condiciones estándar de elegibilidad, a las que antes se ha referido y ahora veremos más adelante, o las de admisibilidad, que están aquí reflejadas. Pero también los tipos de acciones. Aquí se describe la diferencia entre una Research and Innovation Action y una Innovation Action. Y también las... y en las reglas de evaluación... al final veréis que hago un enlace con una cosa que ha explicado bastante Rodrigo, que es el tema de lo que se llama ese umbral dinámico, esto de que el umbral total para pasar a la segunda etapa puede no ser solamente de la suma de las dos evaluaciones, criterios individuales de impacto, y está también reflejado en estas reglas de evaluación, que estos son novedades en 2016 y 2017. Lo digo porque a veces puede ser interesante también tener esto en la cabeza a la hora de escribir y presentar la propuesta. La presentación. A ver, ya entendemos que todos habéis identificado el topic de vuestro interés, que además habéis visto que está en dos etapas. Lo primero, echamos un vistazo a las plantillas, formularios generales para ver, ya ha dicho Rodrigo que no se van a tener que presentar o escribir todos o cubrir todos los criterios que están recogidos en la plantilla, y quiero recordar en esta diapositiva es que, bueno, para presentar una propuesta tenemos un formulario A, que efectivamente se rellena online en el portal del participante, y un formulario B que se completa. ¿Qué se completa en la primera etapa? Ya lo ha comentado Rodrigo, la parte de participantes y el presupuesto agregado, sin desglosar ni en relación a los paquetes de trabajo ni en relación a los distintos tipos de conceptos que serían financiables. Y en el caso de la memoria técnica, lo que vamos a tener que cubrir son page, la primera página, el criterio de excelencia con todos sus apartados, y el de impacto cubriendo exclusivamente el apartado de impactos esperados dentro del topic. ¿Qué nos vamos a encontrar si nos metemos ya en el portal del participante? A partir de ahora os voy a mostrar una serie de pantallazos que he ido sacando cuando vosotros queréis crear los topics que en vuestro programa de trabajo. Esta primera pantalla, si os dais cuenta, es igual que la que os encontraríais si vais a presentar una propuesta en una sola etapa. Es decir, directamente se pide la identificación de la organización, cuál es el rol, y un tema que puede suscitar alguna duda, y es el tema de la propuesta. Incluye un acrónimo, incluye un pequeño resumen. Resulta que, bueno, lo creamos inicialmente, pero según hemos ido hacia la propuesta, esto ha ido cambiando. Bueno, en la propia te dice que, bueno, tú puedes elegir un acrónimo para tu propuesta, pero que después, en caso de que decidáis el consorcio que merece modificar cuando se está rellenando la parte A de la propuesta.
Y en cuanto al short summary, en realidad no es el abstract como tal, sino que es un pequeño resumen. Y lo que dicen precisamente cuando estamos creando la propuesta es que no incluyamos en ese short, digamos que pueden ser delicados o que pueden ser un poco confidenciales, sino que esos detalles y ese abstract completo lo incluyamos directamente también en esa parte A que tenemos que rellenar más adelante. Con lo cual, quiero decir, si al principio hemos incluido algunas cosas que después nos gustaría modificar, podemos hacerlo. El sistema nos deja hacerlo. Ya lo ha comentado Rodrigo, pero yo lo vuelvo a recalcar. Y vais a haber vivido otra etapa en la que en esta primera, en estos topics en la primera etapa no había que completar más que el coordinador. Ahora lo que nos pide el sistema es que como mínimo, tenemos que cumplir los requisitos mínimos de elegibilidad del consorcio, que en el caso de las Research and Innovation Actions sería de 3 entidades independientes de 3 Estados miembros o países asociados diferentes, salvo que haya alguna otra condición adicional en alguno de los topics o de las convocatorias. Esto sería lo mínimo. ¿Qué os puedo decir de la experiencia que hemos tenido en prácticas? Lo que hemos visto en muchísimos casos de muchísimos consorcios es que normalmente, y un poco teniendo en la escribir en la memoria, en esas 10 páginas que se tienen que presentar en esta primera etapa, es que normalmente se presenta no solo el consorcio mínimo marcado por las condiciones de elegibilidad, sino también se amplía a lo que se llama el core, a lo que supondría el consorcio necesario para a lo que nosotros en cuanto a excelencia e impactos, que después podría ampliarse o inclusive podría modificarse algún socio, como se han mencionado antes, pero que va un poquito más allá de lo que es cumplir las condiciones mínimas de elegibilidad. Y después requiere exclusivamente el presupuesto global del consorcio. 2 pantallas para que veáis lo que os digo. En el caso de socios, también aquí sería equivalente a la pantalla que sale la etapa, pues te aparece que las condiciones son estas y te pide que añadas socios. Ya digo, como mínimo tienes que cumplir esas condiciones de elegibilidad porque si no realmente la propuesta no sería evaluada. Pero no he visto, al menos en varias áreas con topics en 2 etapas, es que el consorcio que se da de alta en esta primera etapa va más allá. Viene a ser, digamos, el core, los partners que constituirían los elementos indispensables para dar la parte B. Bueno, no he sacado, está en la presentación que está a vuestra disposición, pero aquí por un tema de digamos, no alargarlo más, también aparece la pantalla en la que se ve que directamente el único dato que hay que poner. Vamos ya a la parte, digamos, de editar las propuestas. Tenemos, por un lado, la parte A, que sería el Edit Forms, que he marcado con una flecha en amarillo, que se va a rellenar online. Y por otro lado estaría el anexo técnico, que aquí pone de 1 a 3 y que sería el que descargaríamos. Aquí a la parte izquierda, inferior izquierda, aparece Download Part B, la descargaréis y veis que aparece directamente las 3 primeras, digamos, los puntos 1, 2 y 3 de lo que sería la memoria técnica. Os lo digo ya ahora, pero después voy a insistir en ello. Aunque aparezcan los tres apartados de excelencia, impacto e implementación, complementar son los que, como ha señalado Rodrigo, los que están marcados en páginas que incluyan la cobertura y la parte de impacto solamente los expected impacts. Pasamos, estamos en la parte administrativa y aquí lo que veis es que en esta
pantalla, en esta, digamos, de este formulario administrativo, os aparecen 3 secciones. No os aparece en la parte de ética y la parte 5 de condiciones específicas de la COL, con lo cual ya nos está diciendo que esto es algo específico para las propuestas que van a esta primera. Si veis en esta siguiente página de la General Information, de la información general, aquí es donde yo os he marcado lo que os comentaba al principio. Aquí es donde se podría cambiar el acrónimo de la propuesta, incluir el abstract completo con esos detalles que pueden ser más confidenciales o que pueden suponer un cambio respecto a lo que se había completado inicialmente al crear el borrador de la propuesta. Y que cuando se vaya salvando los borradores sucesivos. Aquí es donde aparece el budget total de la propuesta. Simplemente este es el dato que hay, 2 millones, 5 millones, lo que se considere que global agregado de la propuesta que vais a presentar. Nos vamos a la parte B, al Technical Annex, a la parte B. La plantilla, como os he comentado antes, es la misma que tendría para en una etapa única o cuando la segunda etapa, la que os vais a encontrar en la segunda etapa. Pero en negro están marcados aquellos aspectos que aplican a esta primera de páginas. 2016-2017 nos lo redujeron, antes eran 15, pero hay otros que están peor. En el reto 1 de Health, el límite máximo son 7 páginas para la primera etapa. Luego, no estamos tan mal. ¿Dónde la encontramos? Bueno, pues si nos vamos a las plantillas de este Technical Annex, nos aparece en primera etapa ser como máximo, sean en exceso, igual que ocurre con las propuestas completas, los evaluadores no las van a tener en cuenta y que además en esta primera etapa solamente se van a tener en cuenta la cover page y las secciones 1 y 2, es decir, excelencia y parte del impacto. Una pregunta que a veces surge y es, entonces la cover page, bueno, ¿cuenta en las 10 páginas o no cuenta en las 10 páginas? ¿Podemos incluir información en esta cover page? En realidad, en esta primera etapa, la cover page para lo que sirve es realmente para poner el tipo de propuesta. Como veis en lo que es marcado, el consorcio se han incluido en la parte A y solamente para las propuestas completas, es decir, para la second stage, aquí habría que incluir una lista de participantes. Pero bueno, a lo mejor vosotros queréis incluir una pequeña lista, y esta es una de las preguntas que aparece en estas cuestiones, que aprovechar esta cover page para incluir cierta información o empezar a hablar de los primeros puntos de la. Si tenemos 10 páginas, yo creo que no nos podemos permitir el lujo de dejar una casi en blanco, dejando exclusivamente el título y si queremos incluir la lista de los socios. Sí, y yo creo que no viene mal el tener ese espacio extra para que sean como mínimo 9 páginas y media abordar la parte de excelencia e impacto. Esto ya en otro formato, pero ya lo ha presentado Rodrigo. Yo aquí, y enlazando con alguna de las preguntas que se ha hecho, es verdad que no hay ninguna regla para cómo repartir el espacio de la excelencia y el impacto. Evidentemente, cubren todos los. En el impacto solamente se cubre uno de ellos, con lo cual. Pero también es verdad que tienen que llegar como mínimo al umbral mínimo, a los 4 puntos sobre 5. Distribuiría 50-50, no distribuiría al 50%. Lo que sí que es verdad es que aunque no se evalúa
y a los miembros del consorcio que posiblemente de redacción cara, y aquí me vais a ver para adelante, de cara a lo que sería dar respuesta de la metodología propuesta o la credibilidad de lo que sería el consorcio o la capacidad, a lo mejor sí que hay que incluir algún detalle, descripción de los currículums a las fortalezas y las complementariedades de ese consorcio para explicar bien la parte de excelencia. La parte del Evaluation Form también Rodrigo la ha mencionado y desde luego, y esto me da igual que sea un tópico en la primera etapa, creo que es fundamental tener en paralelo la plantilla de la memoria que hay en paralelo con nuestra propuesta, dar respuesta a las que los trabajadores van a tener que de acuerdo a estos criterios. A tener en cuenta algunas cosas. De los tiempos, los ha puesto específicamente los topics que están en vuestro programa de trabajo. Todo es lo que aparece en las condiciones de las convocatorias, de cada una de las convocatorias, y donde la comisión, en el que la comisión se compromete a dar los resultados. Si os dais cuenta, para el procedimiento en 2 etapas, en el caso de la first stage, de la primera etapa, había un tiempo máximo, un plazo máximo de 3 meses para que la comisión proporcionase. La experiencia que estamos teniendo en otras temáticas, es que no se apuran esos 3 meses para darlo, sino que se intentan dar a la mayor brevedad posible, siempre dependiendo del número de propuestas que se hayan presentado, pero con el objetivo de dar margen a presentar propuestas en tiempo suficiente para... También he querido llamar la atención sobre los tiempos, un poco enlazando con una de las preguntas que se han hecho anteriormente, y es, ¿cuándo? Bueno, pues hay que empezar a sumar tiempos. Y yo diría que para un topic en 2 etapas, los proyectos empezarán después de la fecha etapa. Y esto hay que tenerlo en cuenta de cara también a la planificación de la propuesta. ¿Vale? No es una regla que esté marcada a fuego, pero si uno va acumulando, digamos, tiempos de presentación, de comunicación de resultados del agreement y de firma del agreement, podemos estar entre los 10 meses y una de la primera etapa, de cara a la planificación de la propuesta. Criterios de evaluación y umbrales. Lo hemos repetido, pero valga la repetición una a fuego. Solamente se van a evaluar evidencia de impacto, e impacto solamente se va a abordar esta parte de los impactos esperados. En general, el umbral para ambos criterios, pero disculpadme porque hay una cosa que quería hacer hincapié. El tema del umbral dinámico. El umbral dinámico al que se ha referido antes Rodrigo se refiere a hacer una cosa que no debería hacer, pero yo creo que va a ver más fácil, y es desbloquear la diapositiva. Lo vemos. Perdona, me has dicho la palabra en español que no conocía, umbral dinámico. Dynamic threshold. No, ya, no sabía de eso. Perfecto, gracias. Enlazando con lo que decía Rodrigo, los criterios serían 4 para excelencia y 4 para impacto, pero precisamente en esos anexos generales, uno de los cambios que se han introducido en 2016-17 es este
Dynamic Threshold. Es decir, como mínimo tienen que tener 4 y 4, pero luego se podría, una vez establecido el ranking, se podría subir ese, es decir, podría no ser suficiente tener un 4 invitado a pasar a la segunda etapa. Propuestas que hayan superado esos umbrales, sumando sus presupuestos, supere ampliamente el presupuesto disponible para la convocatoria multiplicado por 3. Y entonces, el umbral dinámico, que a veces se aplica y a veces no se aplica. Nosotros, más convocatorias, la de 2016, de todos los topics que había de todas las convocatorias que había en 2 etapas, se aplicó aproximadamente en la mitad de ellas, pero no en todos. Pero ni los anexos generales. ¿Qué más hay? Lo que decía Rodrigo, si no conseguimos superar esa primera etapa, nos lo comunican el Evaluation Summary Report. En el cambio, si invitados a pasar a esa segunda, nos va a enviar nuestro Evaluation Summary Report individual. Lo que voy a mostraros a continuación es el ejemplo de lo que hemos tenido en el caso del Reto Social 5. En el caso del Reto Social 5, lo que salieron los resultados de esa aparecía en el portal un tema de que todo, digamos, uniforme y que no hubiera y que estuvieran todos en las mismas condiciones. Se llegan a dar generales que se habían extraído como resultado de la evaluación de la. Entonces, 3 cuadros más interés en de qué tipos de comentarios aparecían de manera general, y eran, pero que sí eran cuestiones a tener en cuenta de cara a la redacción de la segunda etapa. Reto 5, pues sí, bien, porque el consorcio que se había incluido era el que tenía que ser, porque no se veía valor añadido, o si realmente no se era completa todos los impactos, o si en el programa de trabajo se pedía cuantificación de los impactos, no se había dado suficiente cuantificación. Entonces, que esto se tendría que revisar a la segunda etapa. Ya digo, es una especie de ejemplo para que, bueno, no sé realmente al final, Rodrigo os podrá dar mucha más información, pero un poco de lo que ha salido en el caso del Reto 5 para los topics en 2 etapas. Y esto también lo ha comentado Rodrigo, y además preguntas de las frequently asked questions, y es que la propuesta que se presenta en la segunda etapa tienen que ser consistente, porque realmente sería, o sea, la primera etapa lo que nos... Pero la invitación bajo unas determinadas condiciones. Nosotros hemos tenido que presentar que se ha evaluado y nos han dicho, nos parece interesante, queremos que nos contéis más. Nos deis no solamente el primer capítulo del libro, sino el libro completo, pero el libro de ese primer capítulo. Y se habla de las no tan sustanciales. Varias veces. Y es verdad que yo creo que hasta donde no hay ningún sitio donde esté escrito o un 15% o un 10%. Lo que es cualquier modificación habría que explicarla y justificarla, y también en el caso del presupuesto. A veces el cambio de presupuesto puede venir a que si un socio lo has tenido que sustituir por otro de un país diferente y sus costes pueden ser diferentes, y eso podría suponer un cambio en el presupuesto. Y sería una explicación. Pero es verdad que si de repente de la primera a la segunda etapa nuestro presupuesto se multiplica, realmente habría muchas preguntas que responder, porque seguramente también estaríamos cambiando de manera sustancial lo que sería nuestra propuesta, no ya a nivel de consorcio, sino a nivel de lo que queremos hacer y de cómo queremos hacerlo.
Dos cosas que sí me gustaría recordar en este punto, y es la nota de la primera etapa. La segunda etapa es una evaluación que parte de cero, es decir, la memoria completa que se ha presentado. No sé, en la primera etapa en el punto de excelencia teníamos un 4 o teníamos un 5, o en el de impacto si teníamos un 5. Se parte de cero. Y al menos hasta donde yo conozco y en otras temáticas, y entiendo que lo mismo que ocurre en Reto 6, los evaluadores de la segunda etapa no tienen por qué ser los mismos, de hecho no son los mismos, puede haber algún común, pero no tienen por qué ser los mismos que los de la primera etapa. Digamos, es decir, a la segunda etapa no debe hacernos o que nos sintamos absolutamente confiados con que no podemos, y por supuesto ampliar lo que es nuestro apartado de excelencia y la parte. Y una recomendación, que esto en realidad, lo que vais a ver a continuación, no corresponde en una etapa o en dos etapas, sino que es lo que algunos evaluadores dijeron, y además lo dijeron de manera general, que parte de estos comentarios siguen aplicando a esta memoria cortita de 10 páginas. Y es aquello de, ojo, no nos olvidemos el topic, lo ha dicho Rodrigo varias veces y yo lo repito, tener claro el topic, las condiciones de la introducción de la del programa, expliquemos o insertemos nuestra propuesta enmarcándola dentro de esa convocatoria y de ese topic. Y, aunque sea una memoria corta, si conseguimos llamar la atención de los evaluadores, lanzarles el anzuelo y que piquen las páginas en el abstract, pues mucho mejor, porque van a seguir leyendo con muchas más ganas. E inclusive aquí en estas memorias cortas podemos incluir alguna ilustración, algún esquema, links a publicaciones. Pueden hacer la vida del evaluador muchísimo. Y enlazando con el tema de los impactos, definir claramente cómo nuestra propuesta da respuesta a esos impactos esperados. Lo de que lo revise no solamente los ojos expertos, sino alguien que no sea tan experto. Es verdad que los evaluadores es gente con conocimiento y expertise técnico. Dicho eso, a lo mejor no es exactamente en el campo específico y único de nuestra propuesta. Con lo cual, dar esa visión o facilitar esa aproximación al experto, aunque no sea tan experto en el detalle. Y bueno, no lo sé en el reto 6, pero desde luego en otras temáticas cada vez hay más un mix de perfiles que no son exclusivamente académicos, también pueden ser industriales. Con lo cual, vamos, enlazando con el punto anterior del experto y no tan experto, de cara a que nuestra propuesta, inclusive en esta primera etapa. Yo es que de la segunda etapa es lo que he querido hacer mención. Me he centrado más en lo que para vosotros ahora mismo, y con esto he finalizado mi presentación. Se me ha ido a negro, además. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lidia, por la presentación tan descriptiva. Viendo las preguntas que han ido surgiendo durante la presentación, que Lidia ha ido prácticamente sin que se lo pidamos, cubriendo todas ellas. Así que, aunque vayamos con un poquito de retraso, creo que es de agradecer la detallada de Lidia. Por lo que veo, como os mencionaba, por lo que veo en las preguntas por escrito, por las presentaciones de caso, si alguien tiene una duda más concreta, sabéis que podéis resolverlo. Tenemos tres preguntas de mano alzada. Vamos a dar respuesta a estas tres preguntas, cogiendo un poquito más de vuestro tiempo, porque también nuestras disculpas por el retraso que hemos sufrido al inicio, de unos 10 minutos debido a temas técnicos, con lo cual vamos a utilizarlos para dar respuestas a las últimas preguntas
que tenemos. De acuerdo. Tenemos entonces la pregunta, revisando, una mano. Vilaplana, Lin. Hola, buenos días. Vale, pues buenos días desde Valencia. Mi nombre es Sandra Vilaplana, ser concreta porque veo que de tiempo no vamos bien. A ver, hasta donde evaluaciones o cuando pasas la primera fase, recibes el ESR, la evaluación, indicando solo que es positiva o negativa, es decir, que les ha gustado o no. Y si tienes que mejorar o algún punto de tu propuesta. Esa es una pregunta. Que, Lidia, ¿prefieres contestar tú o contesto yo? Porque veo que tú también has abordado este tema. Si queréis, si te parece, Rodrigo, divido en el reto en otras temáticas con mis colegas de CEDETI, que también tenían 2 etapas. Sí. A aquellas propuestas que se les invita a presentar la segunda etapa, no se les da el ESR con los comentarios concretos, específicos. Ha comentado Rodrigo, es que esa evaluación, ese ESR, al final, cuando se les den los resultados de la segunda etapa. Pero para lo que sería la preparación de la segunda etapa, con los únicos comentarios que van a poder contar son con esos comentarios, digamos, ya a los que yo tenía disponible, que algunos podrían aplicar o no, pero que desde luego, desde mi punto de vista, para hacerse la pregunta de si en mi propuesta yo cubría bien o no esos comentarios de carácter general, pero los comentarios específicos no los vas a recibir en esta primera etapa. Si eres invitado a pasar a la segunda. Porque el que no pase a la segunda etapa, entonces sí que recibe el report. Efectivamente. El que no pase, el que se quede ya descolgado del proceso. Pasamos a la pregunta. Ander, ¿estás aquí? ¿Nos oyes, Ander? Bueno, no escuchamos a Ander en este momento. Pasamos a la siguiente pregunta que teníamos hace un momento. Puede que haya... No, la seguimos teniendo. Hola, buenos días, Luminita. Luminita, can you hear us? No, parece que... Hola, ¿nos escuchas? No, parece que las personas que tenían la mano alzada puede que sus respuestas se hayan durante las presentaciones de la parada anterior. Han entrado 2 nuevas preguntas precisamente de Ander Errasti, que no ha podido hacerla en hablado. La pregunta de presentar: ¿se debe sintetizar toda la información? ¿Se debe redactar de forma esquemática o sería más conveniente hacer una narración habitual como lo hacemos normalmente? Mira, vamos a ver. Yo te voy a decir, trabajar en la comisión, también he trabajado como experto en mi campo y he visto todo tipo de propuestas. Y había gente que con un esquema daba toda la información necesaria, ayudaba a ver cómo lo que presentaba estaba en línea con el Word Program, y luego había gente que lo presentaba de una manera narrativa, de una forma. No hay varitas mágicas, no hay fórmulas mágicas, es la capacidad de, luego, o sea, como ha dicho también Lidia, es muy importante leerte el contenido del topic, el expected impact del topic y ver lo que se pide y poder
pidiendo el World Program y lo que te están pidiendo, lo que Lidia participan portal a los, perdóname, ahora mismo 4 subcriterios de excelencia y al criterio de impact. ¿Cómo lo presentes? El caso es que tengas la capacidad de convencer a los que estás presentando, responde 100% o de una manera bastante. Porque eso de lo que se trata, el evaluador está haciendo ¿qué punto tu presentación está cumpliendo los requirements del Word? ¿Cómo lo presentes? Otra vez es lo que te digo, no hay ninguna respuesta mágica, depende de tu capacidad de no solamente de sintetizar, sino de introducir todos los elementos que vayan en línea con lo que está pedido en el Word Program. No sé si Lidia, conforme a su experiencia, tiene otra opinión. Totalmente de acuerdo. No hay dos propuestas iguales siquiera en esta primera etapa. Yo más que decir que hay que digamos, meterlo todo, resumirlo todo, ya hay que destacar aquellos aspectos que me cuesta. Por eso yo siempre soy un poco pesada, me vais a disculpar la denominación, en insistir en tengamos delante la memoria, por supuesto el topic y la convocatoria, la memoria, es decir, los puntos que hay que cubrir en la memoria y las preguntas que los responder, porque es clave que esas respuestas, ver que nuestra memoria responde a esas preguntas que hay que responder. Los esquemas, a mí me gustan mucho los esquemas, pero ya digo, yo he visto de todo, como decía Rodrigo. Lo importante es que los evaluadores queden convencidos de que me dar la oportunidad de presentar la memoria completa, y eso es clave. Ese es el mensaje que tiene. Lidia también me permite ser pesado a mí también. Un error bastante desafortunado que es que alguien está dando una propuesta y se ha leído por ejemplo, una RIA y se ha leído los criterios de una CSA, o una IA y se han leído otros criterios. Por eso, mirad en los General Annexes y mirad en todo el material que tenéis cuáles van a ser los criterios. Y yo, en esta presentación que he puesto los criterios que son el tipo de acciones que entran dentro del que vamos a llevar a cabo este año para Call Cooperation. Entonces, no os confundáis a la hora de mirar cuáles son los criterios, porque eso pasa, a veces pasa. Entonces, esto es una RIA, y entonces voy a intentar. Muy bien, muchas gracias. Como os mencionaba, tenemos varias preguntas por escrito que ya han sido respondidas por los ponentes. Por no alargar el webinario, lo vamos a dejar aquí. Como sabéis, vamos a tener esta información, este webinario grabado, y lo pondremos a vuestra disposición. Si hayáis podido perderlo, vamos a poner a vuestra disposición en nuestra web .es. Y como siempre, estamos a vuestra disposición para las dudas que entero o las que surjan a partir del día de hoy. Estamos a vuestra disposición como puntos nacionales de contacto sociedades.h2020@oficinaeuropea.es. Y sin más, ya solo me queda dar las gracias a nuestros dos ponentes, Rodrigo y Lidia. Han sido muy, muy detalladas. Muchísimas gracias por estar este rato con nosotros. Deseamos mucha suerte a los proponentes de propuestas españoles de Reto 6 en estos últimos meses de trabajo, y mucho éxito en la evaluación. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y mucho éxito. Gracias. Adiós. Finish.